Hola, ¿qué tal? Un gusto para nosotros compartir con ustedes a través de su radio Universidad de los Lagos 107.5 y también a través de la televisión de la Universidad de los Lagos. Yo me encuentro acompañado de dos académicas, dos investigadoras a quienes paso a presentar en este espacio, ¿cierto?, en el cual vamos a dar a conocer el contexto en el cual nos encontramos en la Universidad de los Lagos, porque se está desarrollando la Escuela Doctoral de Método 2023 y para eso voy a presentar en primer lugar a quien me acompaña acá en mi lado izquierdo de mi ubicación, a la profesora Yael Goldsmith Bail, ¿cierto? Es doctora en ciencia política, subdirectora del CEDER y directora de la Escuela Doctoral. ¿Cómo estás, Yael? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Ok, y también nos acompaña aquí en este otro lado la investigadora, voy a tratar de pronunciarlo bien, me cuesta, Manisha Gelman, ¿sí? También doctora en ciencia política del Emerson College de Boston, Estados Unidos. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, les cuento que la profesora Manicha dio la primera charla magistral en el día de la inauguración de esta escuela doctoral. Vamos a ir primero con la anfitriona, ¿te parece, Gael? Que nos cuentes de qué se trata esta escuela doctoral, porque el nombre ya Escuela Doctoral de Métodos suena como muy intrincado, muy especializado. ¿Cuál es el objetivo, el por qué se hace? Bueno, de alguna manera lo es. Y es producto de cuando nosotros miramos nuestros estudiantes de doctorado, muchas veces les cuesta responder la pregunta, están estudiando algo tan específico, se convierten en las personas en el mundo que más saben sobre este pequeño tema específico. Y eso es un trabajo muy solitario, es un trabajo muy difícil. Entonces, esto es un momento que nos regalamos para pensar en nuestras prácticas de metodología, nuestra creación de conceptos, el cómo hacemos terreno, cómo escribimos sobre terreno, cómo le contamos a un otro que estamos haciendo esto, y una oportunidad de salir de nuestro pequeño mundo y conectarnos con otros y otras que también están investigando desde sus micro pequeños temas de investigación y empezar a ver macro preguntas, líneas, de realmente pensar en nuestro qué hacer desde aquí, cada uno desde sus territorios y experticias que trae. ¿Y quién organiza esto para que lo contemos a toda la comunidad y quiénes participan? Bueno, la primera versión de la Escuela Doctoral de Métodos lo organizamos en conjunto con la GeoFest, con la Universidad de la Frontera, la UFRO, y con el COES. Y fue en enero del 2021, es decir, fue completamente virtual. Cuando lo empezamos a organizar con Gonzalo de la Maza, que comenzamos los dos, bueno, uno nos dimos cuenta que era un proyecto que le teníamos ya cariño antes de empezar. Nos encontramos con apuntes de conversaciones que habíamos tenido 7 años atrás sobre esta escuela de métodos. Y dijimos, lancémonos, veamos qué pasa. Y fue fantástico, o sea, a pesar de que ya enero 21 estábamos cansados con fatiga de pantalla, fue completamente online, pero igual se conectó, fueron 3 días muy emocionantes, aunque virtuales, llegó la virtualidad, lo que permite que llegó mucha gente de otros países, estudiantes chilenos, doctorándose en otros países, que se vinieron a conectar, estudiantes extranjeros haciendo doctorados en otros países, que les interesaba Latinoamérica o les interesaba en particular Chile, así que fue realmente muy lindo. Y este año tenemos el desafío que además es híbrido. Y bueno, Además, ni híbrido, les claro. cuento que fue súper difícil organizar. Podemos mover a 50 personas a Osorno de distintas universidades y después podemos a la vez estamos con 40 personas internacionales, estudiantes conectados y tenerlo a la vez y es muy desafiante y muy lindo. Tengo varias preguntas para también dar a conocer a la comunidad, pero vamos a preguntar, a conversar también con la profesora Manicha.
¿Cómo llega acá, profesora, a este encuentro, a esta escuela doctoral en el sur del mundo, en Chile? Y esa junto con de qué se trató la charla, la exposición. Bueno, tuve el gran placer de empezar mi propio programa doctoral con la doctora Goldsmith hace muchos años y nos conocimos allá. Y en esa época en mi vida me di cuenta también de la importancia de la comunidad durante una exploración de la mente tan solitaria. También la información sobre métodos y metodología es difícil conseguir a veces en unos programas y si alguien trabaja con un comité particular, podría ser que solamente tiene acceso a uno o dos tipos de métodos o conceptos para la investigación. Entonces, cuando ella me invitó de estar presencial aquí con este grupo, pues di absolutamente porque es una oportunidad no solamente compartir mi expertise, pero también ser estudiante por un minuto y aprender del expertise de los otros. ¿Y de qué se trató la charla inaugural en la cual tuviste una exposición ahí? Sí, la charla magistral ayer que hice fue sobre mi nuevo libro que se llama La política de lenguas indígenas en el aula, la sobrevivencia cultural en México y los Estados Unidos. Y es una exploración de proyectos que dan acceso a idiomas indígenas en las escuelas públicas en California, en los Estados Unidos, y en el estado de Oaxaca, en México. Y realmente tiene que ver con acceso a derechos culturales para todos los estudiantes y también la potencial para distritos escolares a servir como agentes de cambio en la formación de la ciudadanía. Y todo esto en un contexto de que hay años, me imagino, de investigación. Si pudieras contarnos, ¿qué investigaciones, en qué contexto, dónde se enfoca esta línea de investigación? Pues la línea de investigación se enfoca en pues realmente la observación que el tiempo en los aulas es un intercambio de información entre jóvenes y el Estado más fuerte en la vida de muchos. O sea, es el acceso o experiencia del Estado en la vida de mucha gente. Pues el Estado tiene la atención capturada de una generación de jóvenes y tenemos que pagar atención a el contenido que está dentro de los aulas. Yo uso varios métodos para realizar las investigaciones y siempre estoy empujando los límites de los métodos a ver cómo puedo conseguir información de una manera más respetuosa, más correcta con cada comunidad con quien trabajo. Sí, bueno, son varios los puntos que están tocando ambas, porque por una parte esto del estudio que hace alguien que está en doctorado, claro, siempre hablamos de que el conocimiento que impacta puede generarse desde algo muy minúsculo para que justamente tenga el impacto, y por otro lado, como estas investigaciones tienen que tener un tema de ético y igualmente poder llegar a logros que muchas veces se desconocen. Y quería preguntar en estos mismos contextos, Yael, ¿cuál es el impacto que, por ejemplo, se puede dar hacia la comunidad, hacia la sociedad, los diferentes y diversos estudios de doctorado? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de otro tipo de investigaciones como las llamadas ciencia exacta, uno ve al científico que está descubriendo, no sé, la vacuna contra el COVID. Resultado. ¿Qué impactos se pueden reflejar en estos estudios de doctorado? Así, a grandes rasgos, una estimación. Primero, es una excelente pregunta y que no es fácil de responder. Los cientistas sociales no creamos una vacuna. Exacto. Y a veces nuestros aportes son mucho más a mediano y a largo plazo. Para empezar, somos quienes formamos a quienes formarán las generaciones universitarias del futuro. Y en eso ya hay que pensar mucho, ¿no es cierto? El no seguir replicando contenidos, sino ir creando contenidos desde distintos lugares, prácticas. Nosotros ya no hacemos clase como hacían nuestros profesores. Hemos cambiado tanto el cómo considerar, no hablamos de estudiantes, no alumnos, que significaría sin luz. Es sin luz. Hablamos, para empezar, nos preocupamos de prácticas de género
menos excluyentes, porque las con que fuimos enseñadas fueron directamente patriarcales, o sea, prácticas en el aula, formas de crear bibliografía, formas de crear conocimiento, pero también son estos conocimientos que forman a quienes van a ser los tomadores de decisiones y a quienes van a ser la ciudadanía del futuro. Entonces eso es muy a largo plazo. Y en plazo mediano, tampoco es corto, podemos ver, por ejemplo, cómo los contenidos de una profesora como la doctora Gelman pueden impactar, eventualmente ella también informa a quienes crean currículum escolar. Entonces, pero así como medirlo cuesta, ¿no es cierto? Cuesta, pero ahí ya se ve una evidencia, porque claro, cuesta. lleva la educación, por ejemplo. Cuesta, pero en general nosotros estamos en conversación con tomadores de decisiones. Por ejemplo, yo trabajo el tema de política alimentaria, yo estoy en conversaciones con tomadores de decisiones, informando, dando reportes de expertos, conversando, tratando de alineamiento. Por ejemplo, vamos a entrar ahora, esperamos, en un nuevo proceso constituyente, las y los académicos estamos ahí, creando, informando, tratando de, con todos estos años que llevamos mirando temas desde la empiria a la teoría, tratando de tener una incidencia. Y relativo a la escuela doctoral, esto dura 3 días, ¿cierto? ¿Qué es lo que se espera al final? ¿Hay una sistematización de los conocimientos? ¿Se crea un documento? ¿Cómo se materializa eso? Bueno, primero la escuela dura 3 días y tiene 2 tracks, ¿no es cierto?, de clase. Entonces estudiantes pueden ir eligiendo según sus intereses. Hay un curso, por ejemplo, que se llama cuantitativo para numerofóbicos, que eso es realmente para quienes vienen de la antropología, empezar, por ejemplo, de la historia, empezar a dialogar más allá de las fronteras disciplinarias, empezar a prepararse para después estar en equipos multidisciplinarios, para tener colaboraciones, o en lo más, línea más mínima, para poder ser mentores de tesis de pregrado que van a ocupar metodologías que no conocen. Al mismo tiempo hay unas sesiones de mentoría donde estudiantes doctorales escogen a alguien, ojalá de la universidad más lejos que tengan, alguien que admiren, alguien que lean, y esa persona va a trabajar para ello. Esa persona va a leer sus proyectos y va a dedicar 45 minutos a darle retroalimentación. Vamos a invertir acá. Los profesores trabajamos para estudiantes. A la vez hay unas sesiones de afiches donde la idea es que estudiantes se conecten. Y la verdad, estos son espacios súper provechosos. Menilla y yo tuvimos la fortuna de hacer nuestro doctorado en una escuela bastante excepcional, en el sentido de que se tomaban los métodos de investigación en serio. Y parte de nuestra formación consistía en ir a escuelas de verano. Escuelas de verano de metodología intensas, donde uno viajaba, como es esta, a otro lugar y se dedicaba y se tiraba un piquero. Yo hice de Quanti y de Quali y después fui a Alemania y hice uno para conocer cómo trabajaban métodos en Alemania. Entonces, realmente uno se lanzaba a esto, y esas experiencias que fueron hace 10, 15 años, se han convertido esas conversaciones que tuvimos en los cafés, donde 3 horas con alguien hablando de cómo hacer investigación en terreno en un lugar que no era su terreno, pero que era un poco su terreno, hablando de las experiencias de acoso constantes que teníamos en el campo de investigación, hablando de la construcción del párrafo perfecto donde hablábamos sobre metodología. Resulta que esas conversaciones intensas, presenciales, llenas de inseguridades y angustias que tuvimos en ese momento, son ahora las personas con que son mis coautores, 15 años después. Entonces realmente son las profesoras que invitamos a las charlas magistrales, como la profesora Gelman. Entonces realmente se van ampliando las redes. Ya en la versión 1 de la escuela, en las sesiones de mentoría, se armó algo muy lindo, y es que los profes quedaron en contacto con su estudiante, y podemos empezar a superar. A veces hay un impulso como más endogámico, lo podemos empezar a superar, porque cuando les toca ir por un postdoc, ya tienen un contacto en otra universidad, ya hablaron una conversación profunda sobre su tema, y se van armando vínculos para futuras colaboraciones. Claro, porque al final, más allá de que sean investigadores, hay un tema de persona a persona. Nos queda poco tiempo, así que quisiera que nos contara, profesora Manicha,
¿Qué proyecciones tiene? ¿Hasta dónde quiere llegar en sus investigaciones? Bueno, voy a contestar pero primero quisiera añadir algo sobre el corto plazo, la meta para mí del corto plazo de una escuela de métodos, y es vinculado a mi agenda como investigadora en el nivel más amplio, que es promover una democracia, convivencia sostenible, y cuando reunimos en estos espacios es una oportunidad de practicar cómo navegamos las jerarquías sociales, cómo podemos promover el comportamiento prosocial en muchas maneras, el respeto mutuo que define el bienestar en el mundo. Entonces, para mí, las escuelas de métodos y otras oportunidades como conferencias profesionales sí son microcosmos de este deseo de definir un mundo basado en este tipo de comportamiento democrático. Okay. Pero bueno, ¿y las proyecciones? Las proyecciones, pues uno de mis ejes de investigación y una de mis contribuciones son en definir la metodología colaborativa. Y tiene que ver con lo que he dicho, que es una manera de hacer investigaciones con y no sobre gente que viene de comunidades marginalizadas históricamente o en el presente. No todos los estudiantes en la escuela de método están trabajando en estudios de casos así, pero muchos sí son. Entonces, mi interés es compartir oportunidades y técnicas de cómo podemos imaginar las relaciones entre investigadores y los sujetos, digamos, pero necesitamos echar esta palabra y buscar otra. Esa palabra sí, sujeto, muy... Sí, pues... mi proyección es amplificar la visibilidad de metodología colaborativa, no como algo muy al lado de la disciplina de ciencias políticas, pero más central, que tenemos que considerar la ética de las relaciones de poder cuando entramos en cualquier tipo de investigación. Y si no practicamos un tipo de colaboración, por lo menos necesitamos articular por qué no. Y quiero contribuir a la disciplina la importancia de la accountabilidad, accountability, para la ética del proceso de investigar. También, obviamente, quiero informar la práctica de la política de educación en términos muy diarios, como mis investigaciones muestran la importancia de acceso a idiomas indígenas. Entonces, necesito presentar a varios lugares. Pero otros investigadores con otros estudios de caso pueden aplicar el conocimiento a sus casos, como, bueno, identificamos un problema y también unas soluciones, cómo podemos trabajar juntos a amplificar la evidencia que tenemos. O sea, hay trabajo para rato. Sí. Bueno, la verdad, podríamos seguir, nuestros auditores que nos están escuchando, esta conversación es un mundo que tenemos acá de información para continuar, y a través también de la televisión de los lagos, pero vamos a dejarlas comprometidas, ya que fue el primero y no va a ser la última conversación o entrevista, porque podemos hacerlo por Zoom, la tecnología nos permite. Así que quiero agradecer entonces a la profesora Yael Goldsmith-Bail, doctora en Ciencia Política, su directora del CEDER y la directora de la Escuela Doctoral. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Marcelo. Y también, por supuesto, a la profesora Manisha Gelman, doctora en Ciencia Política del Emerson College de Boston, Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a dejarla comprometida para conversar posteriormente. Gracias a ustedes. Y a ustedes, como siempre, a través del 107.5 y a través de la Universidad de los Lagos en lo que es su televisión, los grandes temas con las grandes protagonistas. Sigamos entonces a través de las pantallas y también de la sintonía de nuestra radio. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias.